Hoy es miércoles 3 de diciembre de 2025. Estamos ya a menos de 30 días de terminar el año 2025 y comenzar con mayor brío un nuevo año, el 2026. Y en la parte académica llegamos hoy a la emisión 896 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y quedamos a 104 emisiones de completar el icónico número de 1000 emisiones y nuestra primera gran meta, para después continuar reconstruyendo más memoria histórica. El tema que trataremos hoy son las gravísimas revelaciones que indican un contubernio descarado del desgobierno de Gustavo Petro con el narcotráfico y el terrorismo contra Colombia. Y es que la Fiscalía lleva 16 meses, ya casi 17, ocultando y disimulando, y si no es porque se filtran a los medios, hubiera pasado de agache en el gobierno del señor Petro, toda la información gravísima que se revela en los computadores y memorias USB y demás dispositivos electrónicos incautados al narcotraficante alias Calarcá en una operación del Ejército Nacional en una carretera del departamento de Antioquia en julio del año anterior. Veremos también quién es este delincuente Calarcá, cuál ha sido la connivencia y el descaro, el cinismo del señor Petro en la relación con este bandido y cómo lo allí hallado es muchísimo más grave que lo de los computadores de Raúl Reyes, pero hasta el momento se ha convertido en dimes y diretes y en disculpas van, disculpas vienen, acusaciones van, acusaciones vienen y no el fondo del asunto. Por eso hoy hemos determinado hacerle en la memoria histórica un capítulo especial a este tema que no puede quedar en el olvido, ni mucho menos dejar de profundizarse. Entremos en los hechos. Mi coronel, ¿quién es el narcotraficante y terrorista de la FARC, Alexander Díaz, más conocido como alias Calarcá Córdoba? ¿Y qué hechos podemos resaltar de su tenebrosa carrera delictiva? De este bandido se habla todos los días en los medios de comunicación. Comenzó a ser conocido desde cuando Gentil Duarte e Iván Mordisco, dos narcotraficantes muy poderosos de las supuestamente extintas FARC, siguiendo la estratagema montada en La Habana, se distanciaron de la firma del Pacto de Cuervos del Caguán, de Cuba y del Teatro Colón. Y después, por problemas internos y la muerte de Gentil Duarte, terminó de jefe de una de las ramificaciones que llaman supuestas disidencias. Desde entonces los medios de comunicación han venido recordando que es un criminal que entró desde muy niño a la cuadrilla 40 de las FARC en la zona de Uribe Meta, que muy pronto se hizo visible dentro de esa estructura criminal y en menos de 10 años llegó a ser el jefe de esa cuadrilla, que era la encargada, una de las encargadas de la seguridad del Mono Jojoy y de Tiro Fijo en las selvas del Meta y dedicada de lleno al narcotráfico, a la preparación de terroristas para enviarlos a distintas partes del país y a la comisión de actos criminales en el sector del bloque oriental dirigido por el Mono Jojoy. Muchos de los secuestros de militares y policías fueron propiciados o ejecutados por esa cuadrilla y en algunos de ellos participó este delincuente siendo aún muy joven. Luego, cuando se firmó el pacto, la farsa de La Habana, él hizo parte de los que recibieron los beneficios de supuestos desmovilizados y luego le dieron la espalda a ese pacto de cuervos, o mejor no le dieron la espalda, sino sacaron a relucir las verdaderas intenciones de los cabecillas y como ya dijimos, en una vendetta que hubo posterior a la muerte del tal Gentil Duarte, que era otro bandido de 7 suelas, terminó siendo jefe de una de las supuestas disidencias, de las disidencias que se armaron con ocasión de la cercanía de las FARC
eh, con la narcodictadura de Venezuela. Entonces, ese grupo criminal inicialmente se llamaba Estado Mayor Central y estaba todo concentrado bajo la dirección de Duarte y Mordisco. Pero con la muerte de Duarte y los problemas que hay del robo de coca en Venezuela y vendetas entre bandidos por narcotráfico, entonces decidió cambiarle el nombre y llamarlo Estado Mayor de Bloques de Frente, que es el contrapeso contra el Estado Mayor Central del tal Mordisco, pero son los mismos bandidos y tienen las mismas inclinaciones. Eh, de acuerdo con los estudios que ha hecho la ONG Inside Crime, este bandido controla el 5% de los cultivos de coca que hay dentro de Colombia y no se tiene exactamente cifra de los cultivos que tienen las FARC en Perú, Brasil y Venezuela, pero este bandido, dentro de lo que hay en Colombia, controla esa parte. Sin embargo, hacemos la salvedad que desde Venezuela, Brasil y Perú también se operan otros cultivos y otras redes de narcotráfico en las cuales tiene participación. Ha sido señalado de todo tipo de crímenes, actos terroristas, reclutamiento de menores, acceso carnal violento de niñas, de niños, atracos a mano armada, robos, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, amenazas a ciudadanos, ataques con drones contra ciudadanos comunes y corrientes y contra la fuerza pública, fabricación de armas y artefactos explosivos y narcotráfico, lógicamente, y minería ilegal. Desde que comenzó a delinquir en las zonas eh, más fuertes de historia de las FARC, Caquetá, Amazonas, Meta, Putumayo, Guaviare, Cauca, Huila, Nariño, por mencionar algunas, tuvo enfrentamientos y ha tenido enfrentamientos con las FARC de Mordisco, con el ELN, en algunos casos, en otros son demasiados socios, con la Guardia Venezolana. eh, Luego terminaron muy amigos con la Guardia Venezolana. Entonces hay unos movimientos rarísimos, mismo con la Segunda Marquetalia, que es otra agrupación criminal de las FARC. Y en total, lo único que se dice es que las perspectivas con este grupo criminal, como se descubrió casualmente dentro de esos dispositivos electrónicos, es que ellos, mientras Petro habla su estupidez y su farsa de la paz total, ellos lo que quieren es seguir delinquiendo y fortalecerse más. Y ahora les apareció como una caída de anillo al dedo a todos los grupos criminales que están regados en el país, es que mientras el resto no se desarme, ellos tampoco. Entonces ahí podrán hablar eternamente de paz total y su farsa de Petro, y con un solo grupo que diga que no está de acuerdo con esa propuesta, inmediatamente nosotros dicen, ah, entonces nosotros tampoco queremos la paz, pero mientras esos no se desarmen, ¿cómo hacemos para exponer la gente nuestra? Y entre tanto siguen dedicados a minería ilegal y narcotráfico de gran escala, y lo demás, lo común usanza, que se extorsiona a madereros, a finqueros, a transportadores, a comerciantes, secuestros, asesinatos y su bandera base del terrorismo, que es el reclutamiento de menores. Sigamos. ¿Cómo ocurrieron los hechos en el departamento de Antioquia en julio del 2024, cuando el narcoterrorista alias Calarcá fue capturado con otros criminales abusando de las prebendas de gestor de paz, inmerso en evidentes delitos que le fueron tapados descaradamente por el gobierno Petro y la Fiscalía General de la Nación? El 23 de julio de 2024, hace ya, como decimos, 16 meses, casi 17, tropas de la Cuarta Brigada en cumplimiento de su función constitucional y su tarea de seguridad detuvieron una caravana de 7 vehículos blindados que se movía en una carretera al oriente del municipio de Medellín. Y al identificar a los ocupantes de los vehículos, se estableció que casi todos tenían orden de captura de los fiscales de Antioquia. Entonces inmediatamente los detuvieron y fueron a requisar los vehículos, y el primero que brincó fue este bandido, el tal Arcaracá. Es que yo soy gestor de paz y ando aquí. Lo curioso es que en el vehículo llevaba fusiles,
terroristas que estaban siendo buscados porque no hacían parte del equipo de paz, explosivos, oro en cantidades y una elevada cifra de dinero y hasta drogas, coca. Entonces, inmediatamente, pues la cuarta brigada lo único que hizo fue informar al comando del ejército y eso a su escalón respectivo, intervino a la carrera el ministro de Defensa con el fin de salvarle la imagen a los terroristas, porque son de sus amigos, el señor Iván Velázquez. Y en breve, la fiscal general de la Nación los dejó libres, los soltaron. Pero el juez de conocimiento del caso incautó el material electrónico que llevaban y comenzó a descubrir un montón de cosas y la señora fiscal general de la Nación comenzó a mirar para otro lado y nada que lo hacía público ni que iniciaba los juicios y este bandido, el tal Calarcá, siguió con su concubina cometiendo delitos hasta que al fin alguien lo filtró a Noticias Caracol y se destapó el problema, ¿no? Y la realidad de lo que hay. Pero aquí lo que se nota es una connivencia descarada del ministro de Defensa Iván Velázquez, del señor Petro y de la señora fiscal general Luz Adriana Camargo, que se ha hecho la de la vista gorda y no ha querido iniciar la investigación de fondo ni hacer las acusaciones respectivas, todo porque a Petro se le daña su plan de paz total y entre tanto este bandido ha asesinado policías, soldados, civiles, como lo veremos adelante, y no ha habido una acción contundente. Ese hecho ha sido muy cuestionado por el gobernador de Antioquia, que de paso lo que está haciendo es politiquería. No parecería que el gobernador de Antioquia estuviera genuinamente interesado en que la justicia se cumpla, sino que está más genuinamente interesado en hacerse visible para las elecciones del año 30. La triste historia repetitiva de toda nuestra historia política en Colombia. Sigamos. Todo pasa en Colombia y en un gobierno así. Increíble. ¿Por qué el narcoterrorista alias Calarcá ordenó la masacre de 8 religiosos en el Guaviare? Este es uno de los tantos, de los cientos de crímenes que ha cometido este delincuente en medio de la bobería colectiva de las instituciones y de la farsa de una paz que nunca va a llegar, que evidentemente es un contubernio precalculado con el señor Petro. Desde cuando estaba en vida el mono Jojoy, las FARC le declararon la guerra a todas las comunidades religiosas que llegaran a las zonas del bloque oriental. Y este bandido, que es el heredero del pensamiento del mono Jojoy, la emprendió contra unas comunidades cristianas que fueron a asentarse en la zona del Guaviare y el Meta a evangelizar. Y el argumento que tienen las FARC es que esos evangelizadores le hablan a la juventud y a la niñez y a los padres de familia para que no permitan el reclutamiento de los jóvenes, ni tampoco para que se metan al narcotráfico. Y como esos son los dos renglones principales de la solvencia y la existencia de las FARC en la zona, pues hay que sacarlos del camino. Estos señores, 8 personas, hombres y mujeres, miembros de una comunidad religiosa, fueron sacados de sus casas. Como se ven, los llevan en una lancha para un juicio con los bandidos y allá fueron torturados, descuartizados y acribillados de la manera más vil y salvaje que se puede imaginar. Luego tuvieron el cinismo de enviar el reporte a las autoridades que fueran a recoger los cadáveres, como quien dice, nosotros obramos transparentemente. Así de tétrico y tenebroso es eso. Y el señor Petro miró para otro lado y siguió en conversaciones y ahí sí no ordenó bombardeos contra Calarcá, como si los ordena contra Mordisco, que es su enemigo, porque Mordisco dice que tiene las claves y las demostraciones de que él le dio dinero en efectivo a la campaña de Petro. Entonces Petro lo que necesita es callar a Mordisco, que además le robó un poco de coca a Maduro y hace unos años le mató a unos miembros de la Guardia Nacional. Entonces hay que hacerle el favor a Maduro, hay que hacerle el favor al ELN, hay que hacerle el favor a Calarcá, pero combatir a estos bandidos sí no. Entonces ese crimen quedó en absoluta impunidad a pesar de que públicamente lo reconocieron las FARC.
¿Cómo se evidenció el cinismo de alias Calarcá y la complicidad de Petro con este narcoterrorista tras la masacre de 7 soldados en el Guaviare encargados de proteger a otros bandidos de la FARC supuestamente desmovilizados, ocupantes de un espacio territorial de reinserción terrorista a la vida civilizada? Este hecho ocurrió hace menos de un año. Le dimos bastante despliegue y análisis respectivo en su momento aquí en la Fundación. Sucede que con la firma del Pacto FARC-Santos quedó impuesto que el Ejército Nacional cuida dizque, los espacios territoriales de reinserción de los terroristas y allá periódicamente envían tropas a evitar que vengan otros bandidos a hacerles daño, supuestamente a esos bandidos. Pero adentro de esos espacios territoriales son como las cárceles, cuevas de Rolando, de donde se coordina narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, secuestros, extorsiones, movimientos de bandidos, etcétera. Lo mismo que antes, pero ahora como en las cárceles con guardianes afuera para que nadie llegue a hacerles daño adentro. Esa es la cruda realidad de lo que pasa en los espacios territoriales. Entonces, había una tropa que venía de cumplir su tiempo reglamentario del cuidado de esos bandidos, ya había entregado la seguridad a otra unidad que la relevó y venían de regreso y este criminal Calarcá intencionalmente les montó una emboscada y asesinó 7 soldados. Eso hubiera sido más que suficiente para que sin pedirle permiso a Petro, el ministro de Defensa y el comandante general, que no dan la talla por ocupar el cargo que tienen, hubieran bombardeado los campamentos de Calarcá que los tienen perfectamente ubicados. Pero inmediatamente salió el ministro de Defensa con la estupidez más grande, resarcida por el comandante del ejército, que es que como Calarcá está en negociaciones de paz con el gobierno, no podían actuar porque había una circular, una directiva firmada, que hasta los siguientes 20 días estaba vigente el acuerdo de paz. O sea, para ese par de personajes siniestros al mando de las fuerzas militares, es más importante cuidar al bandido Calarcá que la vida de los soldados que se matan por ellos mismos. Lo cierto es que el bandido Calarcá salió descaradamente. La revista Semana, que juega Dios y al diablo también, envió un delegado allá a que hablara con el bandido y lo vimos en video y en escrito por las redes sociales abundantemente diciendo que no, que él lamentaba mucho que ha sido un accidente, así dijo, como dicen los campesinos, un accidente, y que en ese accidente lo que ha ocurrido era que las tropas no le habían avisado que se iban a mover por ahí, entonces que fue que él las confundió con las de Mordisco y que, y claro que cuando se dieron cuenta que han cometido ese accidente, entonces había ordenado él mismo parar el fuego y que le pedía a todas las familias de los muertos que tuvieran compresión, pero que él seguía empeñado en la paz. Y el señor Petro, descarada y cínicamente, lo que hizo fue eh, mirar para otro lado, no ordenó como se ha ordenado contra Mordisco los bombardeos, y uno se pregunta qué habrá detrás de todo eso, o como dirían las abuelas, por algo será. ¿Cuál fue la atroz orden de Calarcá a sus cuadrillas subalternas para que una de esas estructuras incinerara vivo dentro de un bus al sargento viceprimero del ejército Carlos Andrés Cisneros Maigual? El sargento Cisneros Maigual estaba cumpliendo su tarea laborando en el departamento de Caquetá, en una zona difícil. Entonces salió a un permiso que le da el Estado para ver su familia, pero en este caso llama la atención que ahí sí no tiene camionetas blindadas, ni escoltas, ni nadie que lo cuide, a pesar de que es un hombre que está ofrendando hasta su vida por defender a Colombia. Le tocó subirse en un bus particular, este sí no iba con vehículos blindados, ni la Unidad Nacional de Protección, ni la Fiscalía se manifiesta, ni Petro, ni nadie. Y los bandidos montaron un retén por orden de Calarcá sobre la vía. eh, Sabían que el sargento venía ahí. Entonces, cuando bajaron a todo el mundo y vieron que el sargento no había bajado, supusieron que se había quedado escondido en el baño por el temor a que lo mataran o lo identificaran. Entonces Calarca ordenó, préndale candela al bus y le prendieron candela
y el sargento murió incinerado vivo dentro del vehículo. Eso hubiera sido suficiente también para que el comandante de las fuerzas militares, el ministro de Defensa y el comandante del ejército ordenaran una acción directa contra el bandido Calarcá. Entonces le hicieron caso a Petro y salieron fue por los medios de comunicación a decir que se estaba averiguando a ver cuál grupo criminal era. Y los bandidos de las FARC publicaron un comunicado que han sido ellos, pero para el ministro de Defensa, el comandante del ejército y el comandante general todavía está en investigación quién lo hizo y les ha faltado el carácter y la convicción patriótica de ir y bombardear al tal Calarcá para no ¿Cuál es disgustar. la, Siga, siga. cuál es la responsabilidad del narcoterrorista alias Calarcá en la muerte de 13 miembros de la Policía Nacional durante el desembarco helicoportado en el área rural de Amalfi, Antioquia, en 2025? Pues que el señor Petro se le llena las fauces hablando sandeces cada vez que puede en contra de Estados Unidos y autoelogiándose en la lucha contra el narcotráfico. Pero uno evidencia que él se autoelogia en la lucha contra el narcotráfico es contra Mordisco y contra algunas partes del Clan del Golfo, no contra el ELN, ni contra Mordisco, ni contra Calarcá, ni contra la Segunda Marquetalia, ni mucho menos menciona jamás la correlación de la narcodictadura venezolana con el narcotráfico. Entonces, en ese escenario, tropas de la Policía Nacional de la Unidad Antinarcóticos estaban cumpliendo con su función en Amalfi, Antioquia, y fueron a erradicar unos cultivos de coca de propiedad del tal Calarcá. Y cuando las tropas iban a desembarcar, les activaron un dron que destruyó el helicóptero que estaba posándose en tierra y murió y mató a 12 de los integrantes de esa patrulla. Y otro, el capitán, quedó gravemente herido después de una cantidad de demoras y de ires y venires, porque es que como los helicópteros mantienen disponibles para que la señora vicepresidente viaje a visitar a su familia en el Cauca y de malas los que le dicen algo porque ya necesita helicópteros. Entonces no había helicópteros para sacar a los policías heridos ni al capitán que estaba herido. Y fue una pelea que armó el gobernador de Antioquia, cómo era posible que eso pasara. Y finalmente cuando lo evacuaron ya el capitán falleció en una clínica en la capital de Antioquia. Fue un hecho atroz que más grave todavía que los anteriores, o igual de grave a la masacre de los campesinos, a la incineración del sargento o a la masacre de los 7 soldados, y tampoco el ministro de Defensa, ni el comandante general, ni el comandante del ejército atacaron a Calarcá, porque es que estamos en paz. Es que el gobierno es el que está negociando y hasta que el gobierno no diga, entonces no hacemos nada. Ante esa falta de carácter y falta de liderazgo ante sus tropas, ¿quién les puede creer a estos personajes para dirigir operaciones contra los bandidos? Si saben que están más del lado de este sujeto descompuesto que de la institucionalidad. Entonces eso va generando muchos más problemas y aún todavía no se ha destapado en ese momento lo que el tesoro que tenía escondido la fiscalía de los computadores de Calarcá encontrados un año antes. ¿Cómo podríamos resumir la cínica y traicionera actitud del gobierno Petro al reunirse con el narcotraficante alias Calarcá el día siguiente a la masacre de los 13 policías en Amalfi, Antioquia? Eso es una demostración de la conectividad perversa, de la connivencia y del contubernio que hay entre el señor Gustavo Petro y su banda con los terroristas. Y dejaría muchos temas que pensar y que a ir atando cabos se podrían deducir y dilucidar muchas verdades. Nadie entiende cómo el otro día una sujeto de nombre Gloria Quiseno, comunista hasta los cachos, y el famoso, conocidísimo ex parlamentario caucano indígena Feliciano Valencia, muy conocido por sus procedimientos poco claros y muchas veces denunciado en los medios por su compañera sentimental Diana Perafán, de presumibles nexos con los delincuentes, se reunió con 3 terroristas
del- de las cuadrillas de Calarcá, se reunieron ese grupo con ellos y hablaron de un montón de cosas, pero para nada quedó ninguna responsabilidad en la masacre de los policías, ni nada que demostrara al país que se está cumpliendo la ley y el orden. Por el contrario, todos arrollados, y este sujeto descriteriado de Gustavo Petro salió y dijo en una de las alocuciones baratas que a diario hace, que ante todo estaba la paz por encima, como cuando a Belisario Betancur le mataban y le mataban gente, o al descriteriado Andrés Pastrana le mataban gente, mientras él seguía arrodillado en el Caguán, decían que la paz estaba por encima de todo. O el señor Santos cuando le dijo en público a unas damas, señora, usted enviaría un hijo a la guerra. O sea, todos iguales de descompuestos, los soldados y policías entregando su vida y su sangre, el pueblo colombiano sufriendo la tragedia y estos desvergonzados politiqueros en el poder haciendo componendas con los bandidos que hacen y cometen esos crímenes. Adelante. ¿Cuáles son cuatro preguntas claves que los medios de comunicación se hacen en torno a la convivencia de Petro con alias Calarcá? Pues todos los periodistas y los analistas se preguntan cómo es que estas cuadrillas de Calarcá eh, siguen delinquiendo en esos departamentos, cometen hechos tan atroces como los que acabamos de ver y no les pasa nada. Y la respuesta del gobierno siempre ha sido la misma estupidez, que si son capturados en flagrancia, la captura es válida, pero que mientras no sea en flagrancia, no hay nada que hacer. O sea que los bandidos pueden, según esa lógica, ir y cometer el delito. Si no los cogen ahí mismo en lo que están haciendo, entonces ya no los pueden capturar porque están haciendo negocios de paz. Imagínense ustedes esa vagabundería, esa vulgaridad de interpretación de la ley. La otra pregunta es que siempre se han hecho es, ¿qué, ¿qué es lo que dicen esos archivos? Entonces aparece que el general Huertas, como si fuera él fuera todo el ejército, tiene relación con esos bandidos y que tenía una red interna dentro de la institución que le facilitaba códigos radiales, disque hasta para comunicarse con los bandidos. El señor Petro inmediatamente sale a negar que eso no sea auténtico y que se habla de un montaje. Encerrada ante la gravedad de los hechos, la fiscal dice que sí es cierto y el ministro de Defensa, que es un falto de carácter, un débil de carácter, sale y dice que está en una investigación a ver qué pasó. La otra pregunta es si el dinero de las narcodisidencias o supuestas disidencias le habría llegado a la campaña Petro, en especial porque, como lo hemos dicho aquí, una persona para conseguir 1 millón de votos en Colombia tiene que ser supremamente conocida y una gran influencia de caciques, etcétera. ¿Cómo es que la señora Márquez, Francia Márquez, obtuvo casi 2 millones de votos sin que no la conociera nadie? Y además, porque los computadores de Calarcá dicen que le dieron dinero. Entonces, ella inmediatamente, como todo descompuesto, dice, no, eso son cosas políticas, me tienen bronca, a yo me tienen odio porque tengo mi helicóptero, y entonces eso no es cierto, eso no es cierto y tienen que probarme que así es. Yo he sido víctima, dice, yo he sido víctima del narcotráfico antes, y con eso ya le dan por creído y la justicia no opera. Y la otra es por qué Estados Unidos ofreció una recompensa tras el ataque en Amalfi. Resulta que el helicóptero y los equipos técnicos que iban en esa operación son o eran de propiedad del gobierno de Estados Unidos. Entonces, por eso Estados Unidos ha estado más encima, pero el fondo del asunto es que como en Estados Unidos sí saben lo que pasa, de eso podríamos decir la amenaza del señor Trump ayer de que va a actuar contra estos bandidos y es lo que tiene preocupado Petro, sabe qué es lo que hacen las disidencias de Calarcá y ofrece $5 millones por capturar a Calarcá. Pero ya ayer Petro salió con otra joya, que dice que si le atacan a las FARC aquí en Colombia, o sea, a sus amigos y al ELN, dice que es una declaración de guerra de Estados Unidos contra Colombia. Sueña este sujeto descompuesto viendo al ejército colombiano combatiendo con el de Estados Unidos, algo que nunca va a ocurrir, pero es la trágica realidad de lo que hay. Entonces, esas cuatro preguntas
son muy claves para entender lo que pasa. Señalemos para nuestra audiencia los asuntos diferenciales de los contenidos de los computadores de Raúl Reyes con los contenidos de los computadores y memorias USB de alias Calarcá. Los asuntos diferenciales que encontramos son los siguientes. En los computadores de Reyes estaba un contubernio internacional para derrocar al gobierno colombiano. En los computadores de Calarcá se nota que es el propio gobierno del señor Petro que utiliza las instituciones del Estado para destruir la institucionalidad e imponer el comunismo. Ambas informaciones coinciden en que quieren imponer el comunismo por medio de la revolución violenta. La diferencia es que el uno era desde el exterior y el otro internamente en contubernio del propio gobernante con las delincuencias. Eh, También se decanta allí que hay una calculada conducción irregular de las Fuerzas Armadas, quitándole los apoyos, quitándole la capacidad operacional, destituyendo gente, haciendo cambios irregulares en el mando, poniendo a ese ministro de Defensa mediocre y a la idiotez de quienes tienen el mando de las fuerzas militares y de policía, que en lugar de actuar, terminan diciendo que es que están dependiendo de una orden del gobernante, como si la voluntad personal del gobernante fuera superior a la institucionalidad, a la constitución, a las leyes y a la vida de los colombianos que pagamos los impuestos para que toda esa cantidad de mediocres y desvergonzados reciban altísimos salarios. Eh, Queda claro que las FARC financiaron parte de la campaña de Petro y que, como lo dicen allí, tienen mucha incidencia en que una persona que nadie conocía, su vicepresidente, hubiera sido elegido, hubiera sido elegida, hubiera obtenido primero esa cantidad de votos. Recordemos que tan pronto el señor Petro ganó la primera vuelta y que pasó a segunda vuelta, o sea, obtuvo la mayor votación en la primera vuelta, inmediatamente le dijeron que tenía que definir ante el órgano electoral quién iba a ser su vicepresidente y escogió a otra persona y de un momento a otro tuvo que cambiar de tercio y le dijeron, no señor, la que sacó la segunda votación en su consulta interna fue la señora Márquez y ella tiene que ir. Ahí comenzaron las suspicacias, luego se complementó que el propio hermano salió en el programa Los Informantes y dijo que él le había conseguido 3 millones de votos con los narcos que estaban presos y que por eso ha ganado las elecciones. Y luego el hijo confesó que le ha recibido cerca de 15.000 millones de pesos a unos narcos en la costa y hasta el propio Benedetti lo confesó y luego le taparon la boca mandándolo a pasear a Europa, después poniéndolo de dueño del Palacio Presidencial y ahora de ministro del Interior, soñando con que iba a ser el nuevo presidente de Colombia. Ahí hay mucho veneno todavía por desatar. Lo cierto es que esos computadores tienen informaciones muy serias y que el temor del señor Petro es que Calarca, corrijo, que Iván Mordisco hable y por eso es la presión tan intensa para sacarlo del juego. Nos demuestra también que los procesos de paz total han sido una farsa, una cuestión que no tiene nada que ver con Colombia, pero que solamente favorece el interés a largo plazo del señor Petro para apoltronarse en el poder. Eh, Vemos algo más grave todavía, es que se está incrementando la corrupción dentro de las fuerzas militares y de policía, y de paso se está ideologizando la inteligencia y la seguridad, al punto que ya a los altos mandos, los generales de la República, se les está vendiendo la idea que no hay que cumplir con el deber, eso es lo de menos, no hay que mantener la disciplina militar, que es la esencia del funcionamiento de cualquier institución armada, sino lo que hay que hacer es amigos del presidente y del ministro de Defensa. Con eso pueden pasar de brigadieres generales y una vez hasta ministros de defensa o comandantes de fuerza, sin importar la antigüedad ni el escalón jerárquico, porque eso ya allí lo que hay que hacer es una especie de banda criminal al estilo del cartel de los soles. Eso es lo que pretende el señor Petro con las mandos militares. Apareció un sospechoso empresario chino. La embajada china muy hábilmente dijo que ha sido engañado, que él era una persona transparentísima, un delincuente que viajó por todo el país, se reunió con todos los cabecillas de las FARC, hasta les trajo unos tornos y unos instructores para que les enseñaran a operar los tornos y fabricar armamento artesanal.
y los medios de comunicación dados al show no profundizaron más y se quedaron satisfechos con la respuesta barata que dice que el empresario chino es una persona muy transparente que fue engañado. ¿Cómo así que un empresario transparente y en un país donde no se mueve una hoja en el visto bueno del gobierno totalitario haya venido y reunido en la selva con bandidos armados, viendo los que no son fuerzas regulares, que esté siendo engañado? Es un delincuente y el gobierno chino sabe mucho lo que está pasando ahí y por hacerle daño a Estados Unidos termina haciéndole daño a Colombia. Eh, el oscuro entramado de la industria militar y la supervigilancia en cabeza de un coronel de apellido Mazo queda allí muy gravemente señalado y de paso como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que es la entidad que controla toda la seguridad privada, parecería estar infiltrada y se descubrió que el general Huertas le estaba creando, dicen ahí, una compañía de seguridad a los bandidos, que al fin no se la pudo terminar de concluir, pero entonces queda la pregunta y la duda. Esa no se constituyó. ¿Cuántas se habrán constituido? Y se habla ahí descaradamente hasta de conseguirles fusiles y un poco de armas. Y las dudas se hacen mucho más profundas cuando se establece que Indumil está fabricando unos fusiles que es que para dotar a los miembros de la UNP, donde la mayoría son bandidos de las FARC, que nunca se desmovilizaron, sino que lo que hicieron fue entregar o supuestamente dejar las armas criminales para recibir armas del Estado y seguir protegiendo a los mismos cabecillas que antes protegían en el monte. Y lo grave es que se dice que Indumil les va a dar fusiles o que les está dando fusiles con un fusil que Petro se precia de que él lo creó. Ahí hay mucho que analizar todavía. Y queda también clara la relación de las FARC con la narcodictadura venezolana, de la cual el señor Petro no hace sino defenderla, hasta negar lo que todo el mundo sabe, que hay un cartel de los soles y Petro dice que no existe. Y ahora anda diciendo que es una violación, que le cierren el espacio aéreo, que es un asesinato matar a los narcotraficantes que van en lanchas por el Caribe, que lo que toca es buscar un diálogo, que él ofrece hasta Cartagena para que se reúnan el terrorista Maduro con el presidente de Estados Unidos y una cantidad de sandeces que solo busca darle una publicidad en la que él pretendería ser un líder de Latinoamérica, algo que nadie le ha pedido y que nadie le pondría cuidado. Y finalmente, la propia hija de Petro, en medio de ese escándalo, dijo que si los colombianos no votamos por el señor Cepeda, inmediatamente la banda de Petro, la banda criminal de Petro, llamada Primera Línea, saldrá a destruir las ciudades. Entonces, vemos que hay muchas similitudes en el contexto de los computadores de Reyes con los de Calarcá, pero también hay unos asuntos diferenciales que marcan que estos bandidos están pasando ya es a acciones directas. Con reverencia, rindamos un minuto de silencio, con admiración y absoluto respeto en memoria cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo contra Colombia, en este caso con la larga lista de crímenes cometidos por la FARC a lo largo de su sanguinaria existencia.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz? El solo hecho de mirar la lista que acabamos de evaluar de asuntos diferenciales entre los hallazgos de los computadores de Reyes y los de Calarcá nos indica o nos indicaría que el gobierno de Petro o desgobierno de Petro, a llamarlo mejor, en lugar de la paz total lo que está buscando es el sometimiento total de Colombia al comunismo y que para eso estaría contando con que él puede convocar una asamblea constituyente a la brava, fuera de los cánones legales, y que todos esos criminales saldrían a destruir el país en apoyo de sus planes terroristas y de sus planes de eternizarse en el poder. Y desde luego, con el poco tiempo que ya le queda, si cumple el periodo legal y no se inventa más marrullas de las que se presume que puede eh, proporcionar o propiciar para quedarse en el poder, pues tampoco tendría la posibilidad de concretar nada. Máxime que en los mismos computadores quedan grabadas las conversaciones en las que los bandidos dicen que ellos no están buscando ninguna paz ni desarmarse, sino lo que están buscando es continuar con el control de las zonas y de los negocios de oro, cocaína, coltán y otras movidas económicas ilegales de alto perfil. Conclusión, no hay ninguna posibilidad de que haya paz con este sujeto descompuesto y con esas bandas criminales que en lugar de ser sus adversarios, todo indicaría que son sus aliados y cómplices. Adelante, mi coronel Saldaña, con su comentario de hoy. Con mucho gusto, mi coronel. Hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, presentamos el episodio número 896 de la memoria histórica de Fundel, aún no contada o mal contada, del conflicto armado en Colombia. Trató de las graves revelaciones en los computadores USB de alias Calarcá, Córdoba. Objetivo: Colombia. Es común decir que el grupo terrorista FARC, así como otros grupos de la misma calaña, tal el M-19 o el ELN, han perdido su ideología política y se han dedicado al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro extorsivo y a otros delitos incursos en el Código Penal colombiano. Pues resulta que con ideología política o sin ella, ningún grupo al margen de la ley puede cometer ningún delito. Casi que se quiere decir que los grupos subversivos tienen patente de corso para matar, mientras su revolución tenga ideologías políticas. Como Fundel ha demostrado a través de investigaciones bibliográficas, documentales y de campo, las FARC, que no disidencias, desde su fundación hasta hoy, han cometido toda clase de crueldades y actos sangrientos en contra de Colombia, cumpliendo el plan del Partido Comunista para implantar su sistema de gobierno ideado por Marx y puesto en práctica por los bolcheviques desde la Revolución de Octubre, como alias Lenin, Trotsky y seguidos por Stalin, Brezhnev, Khrushchev, este último líder en la época de la Guerra Fría, y otros militantes de ese partido. Todos a cual más violentos, y quienes hacen y hoy siguen haciendo lícito
todo medio que sirva al Partido de la Revolución. Esa es su ética y ese fin justifica todos los medios. A las masas hay que arrastrarlas al asalto revolucionario. Recordemos las masas de la llamada primera línea en el débil gobierno de Duque. Muestra patente de que esa ética la exportó el Partido Comunista a los países llamados del tercer mundo o no industrializados, entre ellos Colombia, imponiendo a la fuerza y con brutalidad el terrorismo y su ideología para implantar su gobierno opresor. Esa es la doctrina que practica la guerrilla de Colombia. Más claro, guerrilla es epónimo de terrorismo, de destrucción, de violación de derechos humanos, de secuestro y cuanto delicto existe en nuestra norma penal. Para cumplir su plan, como bien sabemos, por ideologías políticas, emplean todos los medios de lucha. Acabamos de escuchar el prontuario del terrorista alias Calarcá. No es necesario repetirlo. Y en nada se diferencia, por ejemplo, al prontuario de Sangre Negra, al de Tiro Fijo, al de alias Gusano Jojoy, al del alias Carro Loco Pizarro, Jacobo Arenas, Juan de la Cruz Varela y otros. Un breve parangón propincuo al tema que tratamos hoy. En un episodio pasado decíamos que un miembro de nuestras fuerzas militares se infiltró en la FARC. Era el sargento Buitrago, quien escribió su relato en un texto llamado Zarpazo. Con el mismo razonamiento, podemos decir que cuando la fuerza pública es infiltrada, quien se infiltra es ni más ni menos un miembro de la FARC. Si la FARC descubre al infiltrado, lo decapita sin fórmula de juicio. No ocurre así en el caso contrario. Lo anterior para explicarle a la audiencia que los implicados como infiltrados en los computadores que portaba el sujeto alias Calarcá no pertenecen a la FARC, deben denunciar por calumnia a quienes los implicaron. De no hacerlo, están aceptando que pertenecen a esa organización terrorista. De otro lado, la Fiscalía como ente investigador desde ya, tal lo hizo la Procuraduría, debe iniciar la investigación de oficio, como mínimo por rebelión, porque este delito no es querellable. Grosso modo, lo ocurrido en el tema que nos ocupó en el episodio del día de hoy, expuesto con lujo de detalles por nuestro presidente de Fundel, dan cuenta que lo incautado a alias Calarcá, su nombre de pila Alexander Díaz Mendoza, en julio de 2024, es un caso de seguridad nacional. Exponen la dinámica interna de la FARC e infiltración criminal en instituciones del Estado bajo la sombrilla de la política de paz total. Simbiosis corrupta que busca evitar operaciones contra sus cabecillas, crecimiento militar cuantitativo y cualitativo bajo el cese al fuego, recrudecimiento de secuestro y reclutamiento de niños, presencia y conexiones internacionales. Es el caso del ciudadano chino presente en el Catatumbo y en el sur de Bolívar. Todo lo anterior es muestra fehaciente de que los mal llamados procesos de paz para lo único que han servido es para oxigenar
las narcoguerrillas y prolongar la destrucción de nuestro país debido a la debilidad, cuando no connivencia, de todos los gobiernos y de quienes se han prestado para este funesto mecanismo. Como hemos visto también, son las Fuerzas Armadas pues, las instituciones que mayor cuota de sacrificio han puesto por la paz de este país, mientras los partidos políticos solo se preocupan por la puja para llegar al poder. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. En conclusión, la responsabilidad de los partidos y dirigentes políticos. En segunda medida, la connivencia de muchos sectores con los terroristas. En tercera medida, la podedumbre que hay dentro de la fiscalía, porque como usted mismo lo dice, no han iniciado la investigación y no la van a iniciar. Se van a inventar mil cosas. Ya la fiscal está diciendo que eso fue de la fiscalía anterior, pero nada que asume la responsabilidad de buscar los causantes de todo esto y judicializarlos. Como usted diría, a un infiltrado en la FARC lo fusilan y aquí termina sobreseído por la misma justicia que hace parte del entramado. Y en conclusión, esta farsa de la paz es un engaño para todos. Esta noche continuaremos con la actividad académica, la reflexión, formando estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas. Les deseamos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias.